Si consideramos dos puntos en una superficie regular y pedimos medir la distancia que hay entre ellos, podríamos pensar en medir la longitud del segmento de recta que los une. Una alternativa sería medir la longitud de una recta sobre la superficie que pase por dichos puntos. Esto sería a través de la composición de funciones, ¿no? Compondríamos una recta en R2 con la parametrización. Estas dos formas de medir son distintas. Entonces podríamos preguntarnos cuál es la manera correcta de medir sobre la superficie. Y pues podríamos pensar que existirían seres bidimensionales que vivirían en la superficie que no podrían entender qué significa la primera medición que hicimos, o sea, medir el segmento de recta que los une en el espacio R3, porque ellos no tienen la noción de qué es el espacio R3, ellos solamente conocen el espacio bidimensional que corresponde a la superficie. Entonces, lo que vamos a estar interesados es en buscar una forma de medir cosas en la superficie sin depender del entorno o el ambiente donde esté contenida la superficie. Y para ello nos va a ser útil pensar a las superficies regulares de una manera distinta a las que usualmente las pensamos, que es que están inmersas en algún ambiente, en este caso en el espacio R3. Esta nueva manera de pensar en las superficies regulares es simplemente hacer el intento de imaginarlas en ausencia de un entorno, ¿no? En este caso R3. Esto es complicado porque pues cuando nosotros intentamos imaginar objetos siempre implícitamente están como contenidos en el espacio, ¿no? O sea, si te pido considerar una taza o algún objeto, siempre los representamos como contenidos en el espacio, ¿no? No podemos abstraerlos completamente. Si lo intentamos, pues quizá algunas personas podrían imaginarlos que están contenidos como en un espacio negro. Bueno, al menos es así como yo lo imagino. Y es esta forma en la que debemos considerar a las superficies regulares de aquí en adelante, como un espacio que existe por sí mismo, no depende de un ambiente o un entorno para existir, ¿no? Es por eso que en la imagen que estamos viendo, pues lo único que hice es quitar los ejes coordenados que corresponden al espacio R3, aunque si bien nuestra cabeza nos lleva a pensar que esto es un espacio tridimensional, pues habría que hacer el esfuerzo por pensar que no es así. Esta es la consideración que deberíamos tener para poder comprender bien esta nueva forma de medir sobre las superficies que vamos a estudiar. El concepto clave que nos va a permitir hacer mediciones en las superficies es el de producto interior en un espacio vectorial. Incluyo aquí la definición, aunque usualmente esta herramienta, por así decirlo, se suele estudiar en cursos de álgebra lineal. Sin embargo, para aquellas personas que quizá no lo conozcan, pongo aquí la definición para conocerla, y dice que si consideramos un espacio vectorial V sobre un campo F, en nuestro caso el campo F corresponde a los números reales, entonces vamos a decir que un producto interior en el espacio vectorial es una función que asigna a cada par ordenado de vectores x, y un escalar en f representado por este símbolo. Este símbolo es un número, para nosotros va a ser un número real. No se trata de alguna notación especial como
un par ordenado o algo, no, esto simplemente es un número, tal que para todo, bueno, para todo vector y todo elemento escalar se cumplen estas cuatro condiciones. Que este número, bueno, la primera nos dice que este número va a ser igual a la suma de estos otros dos números. La segunda propiedad nos dice que este número del lado izquierdo es igual al producto de estos dos números. La tercera nos dice la igualdad de estos dos números. Y la cuarta nos dice que la asignación bajo esta función, cuando tomamos al mismo vector, al mismo par ordenado con el mismo vector, es decir, al x, x, entonces el número que le vamos a asignar es que correspondería justamente a este número, pues esto es mayor a 0. Eso es lo que nos dice este cuarto inciso, siempre que x no sea el vector 0. Y hay que notar que para el inciso 3, en particular si se trata nuestro campo f de los números reales, entonces estos dos números son los mismos. En general, cuando consideramos el campo, por ejemplo, complejo, esto no siempre se cumple y bueno, para futuros ejercicios o si están estudiando este tema en general, hay que recalcar que se puede definir en el campo de los complejos y es por eso que añadimos en la definición el caso de conjugación compleja. Un ejemplo de espacio vectorial con producto interior es el siguiente, ¿no? Si consideramos un campo F y al espacio vectorial, al producto cartesiano n veces del campo F con escalares en F, tenemos que para dos vectores de ese espacio vectorial podemos definir aquella función de producto interior de esta manera, ¿no? Vamos a decir que a los vectores v, bueno, al par ordenado de vectores v, w, le vamos a asignar este número que sería la suma desde los i hasta n de los v sub i multiplicados por los w sub i conjugados. Verificar que esto en efecto cumple las cuatro condiciones de la definición de producto interior es sencillo. Y por otra parte, cuando se define de esta forma el producto interior, se le da un nombre especial que se llama producto interior ordinario en Fn. En los cursos de álgebra lineal o de cálculo multivariable, nosotros usamos esta asignación, pero para el caso de Rn, y como para este caso los v sub i y los w sub i, que son las componentes de los vectores v y w respectivamente, pues son números reales, ¿no? Entonces podemos ver que en particular el producto interior ordinario en Rn, pues se trata del producto punto que conocemos de toda la vida. Entonces, en particular un ejemplo de producto interno en un espacio vectorial es el espacio vectorial Rn con el producto punto. Y es a partir o gracias a los productos vectoriales con producto interno que podemos definir longitudes, y los vamos a definir de la siguiente manera. Sea v un espacio vectorial sobre un campo f con producto interno, entonces para un vector en v, un vector x, definimos la longitud o norma del vector x mediante este símbolo.
¿no? Que es parecido al valor absoluto, y va a ser igual a la raíz cuadrada de este número, ¿no? Del número al que se le asigna el par ordenado x, x. Entonces, si nosotros recordamos cómo sacábamos la norma en el espacio Rn, pues podemos darnos cuenta que es consistente con esta definición. Pero pues esto es más general porque esta asignación, es decir, la función que determina el producto interior, pues puede ser en general cualquiera que cumpla las 4 condiciones de la definición, no forzosamente el producto interior ordinario. Entonces esta definición es más general. Por otra parte, cuando V se trata de un espacio vectorial sobre el campo de los reales con producto interior, tenemos que, para un par de vectores x y y, definimos el ángulo θ entre x y y mediante este número. Θ va a ser igual al arcoseno de este cociente, ¿no?, de números. Los de abajo, el producto de abajo es producto de normas, y el de arriba el número que obteníamos gracias al producto interior. Algo útil e interesante es que podemos representar los productos internos por medio de matrices simétricas. Si consideramos un espacio vectorial V con su respectiva base, en este caso los E sub 1 y así hasta el E sub n, relativo a esta base elegida, podemos representar a los vectores de V como vectores columna. Esto pues lo sabemos de nuestros cursos de álgebra lineal. Podemos representar a estos vectores mediante estos vectores columna. Y si tenemos un producto interior en V y hacemos al A sub i j igual al número que obtenemos como consecuencia de operar bajo el producto interior a los vectores de la base E sub i, E sub j, entonces vamos a tener lo siguiente. Por definición, pues tenemos que este número va a ser igual a este otro número. Aquí solamente estamos representando la forma que tienen los vectores respecto a su base. Esto por propiedades del producto interior podemos sacar estos números, los b sub i por los w sub i, con esta suma que queda multiplicando a este otro número. Eso, como hemos dicho que este a es igual a esta asignación, entonces esto tiene, si recordamos las clases de álgebra lineal, esto se puede ver como el producto de este vector por esta matriz y luego por este vector, o dicho de otra forma, la imagen de W bajo A y el vector resultante multiplicado por la transpuesta del vector V. Aquí A es la matriz simétrica con entradas A minúsculas sub i sub j, es decir, esto se puede ver como el vector, la transpuesta de este vector, como lo estamos considerando como columna, entonces esto va a ser un vector fila, va a ser el b sub 1, así hasta el b sub n. Acá vamos a tener la matriz con sus entradas, y este w corresponde al vector considerado como columna, entonces aquí va a ser w sub 1 hasta el w sub n. Bueno, ahí disculparán, es que no alcanza el espacio en la pizarra, pero es simplemente para hacer notar la forma que tiene
esta expresión, ¿no?, bajo la transpuesta del vector v. Y es así como podemos lograr representar o operar los productos internos mediante matrices. Para que quede más claro lo que dije anteriormente, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar al espacio vectorial R2 sobre R con la base canónica que conocemos, la E1 y E2. Y el producto interior va a ser el producto interior ordinario de R2, o sea, el producto punto en R2. Entonces, para calcular la matriz A, sabemos que correspondería a esta matriz, donde la entrada A sub 1 sería igual al producto punto del vector E sub 1 consigo mismo. La entrada A sub 1, 2 sería el producto punto entre el vector E sub 1 con E sub 2 y así. Esto, pues sabemos, se puede hacer fácilmente de manera mental. Nos va a quedar la matriz identidad. Por otra parte, si consideramos a dos vectores v y w expresados como columna, son vectores de R2, y expresados en términos de la base E sub 1 y E sub 2, esto es importante porque es respecto a esta base que calculamos la matriz A. Entonces, al hacer esta operación, vamos a tener que es igual a esto, y como A es la identidad, al hacer el producto de A con W, o dicho de otra forma, fijarnos en la imagen de W bajo A, vamos a obtener este producto de matrices que al efectuarla nos queda esta suma de números y es consistente con la definición del producto punto. De hecho, es justamente el producto punto. Y este es un ejemplo de que podemos representar el producto interior de un espacio vectorial mediante matrices. Dicho lo anterior, viene motivada la siguiente definición. Decimos que una matriz A de n por n simétrica está positivamente definida si se cumplen estos dos incisos. Ahí, bueno, se puede ver en pantalla los incisos. Y tenemos un teorema que dice que una función cuyo dominio es el producto cartesiano de los espacios Rn y codominio R, esta función es un producto interior en Rn si y solo si existe una matriz A de tamaño n por n simétrica positivamente definida, tal que la imagen bajo la función de los vectores v y w son iguales a la multiplicación del w por la matriz A por la transpuesta del vector v, y eso para todo par de vectores v y w. Para probar este teorema, pues bueno, ya de alguna forma anteriormente pues, hicimos un esquema de la demostración. La prueba no es complicada. Fundamentalmente lo que nos está diciendo es que toda matriz simétrica que es positivamente definida es un producto interior de algún espacio vectorial, y viceversa, que todo producto interior le corresponde una matriz simétrica positivamente definida. La pregunta a responder ahora es: ¿en qué manera se relacionan los espacios vectoriales con productos internos con las mediciones en las superficies?
y es que, como sabemos, podemos a cada punto de la superficie podemos asociarle un espacio tangente que tiene la estructura de espacio vectorial. Ahora, ¿cómo podemos pensar esta relación, ¿no? Aquí en pantalla podemos ver la imagen del planeta y podemos imaginar que queremos medir los ángulos que forma los triángulos, perdón, el triángulo formado por estos tres vértices, ¿no? Bueno, si alguien se diera la tarea de hacerlo, pues va a encontrar que la suma de los ángulos internos va a ser mayor a 180, ¿no? Que sería una contradicción pues a ese clásico resultado de la geometría clásica. Pero ¿qué pasa si hacemos esta misma medición, pero a una escala más pequeña, ¿no? Por ejemplo, aquí. Pues resulta que en este caso, pues todas las propiedades y teoremas que conocemos de la geometría clásica sí se van a cumplir. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que localmente podemos asociar o está asociado un espacio donde se cumple la geometría clásica, que visto a escalas más grandes, como en el ejemplo del triángulo grandote, pues se dejan de cumplir todas estas propiedades. Entonces, la idea es que en nuestras superficies, nosotros a cada punto, por ejemplo, a cada punto acá, le vamos a asociar su espacio tangente, donde de manera local, es decir, de manera muy pequeña, este espacio, pues al tener la estructura de espacio vectorial, pues podemos hacer mediciones como medir normas, medir ángulos y, bueno, las definiciones que hemos visto anteriormente. Es decir, que las superficies regulares, si las consideramos de manera local, o sea, muy cerquita, pues son indistinguibles al espacio R2, en este caso. De manera particular, consideremos aquí una superficie regular y su espacio tangente. Como sabemos, está generado por esta base, ¿no? Las derivadas parciales de la parametrización X. Si nosotros acercamos la vista al punto en consideración, vamos a ver que el plano tangente se parece mucho a la superficie, ¿no? O sea, a escala grande, pues se ve claramente que la superficie es distinta al espacio tangente, pero a medida que nos acercamos, la superficie y el espacio tangente se van pareciendo cada vez más y más y más hasta ser indistinguibles, así como pasa en la Tierra, ¿no? Si nosotros observamos el planeta Tierra desde una distancia muy lejos, como en la imagen anterior, pues no se parece a un espacio R2 o a un espacio plano, pero al aterrizar, pues podemos ver que la Tierra localmente se aproxima a un espacio plano, de forma que podemos medir en ella como si estuviéramos midiendo en un espacio R2. Esa es la idea en la cual nos vamos a basar para poder hacer mediciones. Y ahora, esto formalmente tiene su definición y es lo que corresponde a una métrica riemanniana, y la definición es esta. Vamos a decir que una métrica riemanniana sobre una superficie S es una función g que asigna a cada punto de la superficie un producto interno, g de p, que lo vamos a representar por estos
bueno, por la notación que hemos estado usando. Y esta asignación es, como dije, un producto interno para el espacio tangente en P. Esta asignación debe ser diferenciable, o sea, infinito. ¿En qué sentido? Pues en el siguiente. Si consideramos una parametrización, esta, o un sistema coordenado en P, con la condición de que la imagen del U y V es el punto P en consideración, entonces las funciones G sub I, J, que van a ir del abierto U a los reales, dadas por esta regla de correspondencia, son C infinito o son diferenciables. Si nosotros recordamos la forma que tenía la matriz A de la representación del producto interno de forma matricial, pues estos G son precisamente las entradas A sub I sub J. Si nos fijamos en la definición, pues son también los productos internos de las bases. En el caso de las superficies, en general esto van a ser funciones, y la definición nos pide que sean diferenciables o C infinito. Quizá la definición de métrica riemanniana es un poco abstracta, y tratarla para desarrollar la teoría pues va a complicar un poco la cosa. Entonces nosotros vamos a trabajar con una métrica riemanniana en particular, y esa métrica riemanniana se llama primera forma fundamental. La primera forma fundamental es la métrica riemanniana que asocia a cada punto de la superficie el producto interior ordinario de R3 para el espacio tangente en P. Hay que recordar que la definición de métrica riemanniana no necesariamente asocia el mismo producto interno a cada espacio tangente. La primera forma fundamental es sencilla en el sentido en que todos los puntos van a tener asociados el mismo producto interior, que va a ser el ordinario de R3. Y viendo un ejemplo de cómo es que se usa esta métrica, pues vamos a considerar una superficie y pues un plano tangente, ¿no?, en un punto. Vamos a además considerar una curva sobre la superficie con la condición de que la imagen del cero bajo la curva es justamente el punto P, el punto rojo, y eso a su vez es igual a la imagen del U sub 0, V sub 0 bajo la función X. Entonces, lo que nos interesaría sería medir la longitud de esta curva blanca. Como hemos definido anteriormente, esta norma no es más que la raíz cuadrada de este número que está dado por el producto interior, en este caso la primera forma fundamental. O sea, esto se trata del producto punto del vector velocidad, y eso lo vamos a sacar raíz cuadrada. Entonces eso va a ser la norma. ¿Cómo lo calculamos en términos de nuestra función X? Pues de esta forma, ¿no? Como la curva está sobre la superficie, entonces esta curva tiene la forma de una composición, ¿no?, que sería la composición de la curva en el plano, en R2. Aquí vamos a tener una curva, y esa curva la vamos a evaluar bajo la parametrización X, y esa composición va a tener esta forma. Entonces, al calcular el vector velocidad por la regla de la cadena, tenemos que alfa prima va a ser a la parcial de X respecto a U por la derivada de U, esto respecto a T, porque U depende de T, más la parcial de X respecto a V por la derivada de V.
v también depende únicamente de t. Entonces podemos calcular el producto punto entre estos dos vectores, que sería, reescribiendo estos vectores, pues nos van a quedar este producto punto, que al desarrollarlo, pues procedemos de esta forma. Nos va a quedar el producto punto del x derivada parcial respecto a u consigo mismo, multiplicado por la derivada de u al cuadrado más dos veces este producto punto que multiplica al producto de estas dos derivadas, u y v, más este producto punto por el cuadrado de la derivada de v. A estos coeficientes les vamos a poner nombres que por la definición de geometría riemanniana sabemos que estos son los g's. En particular al g sub 1, 1 lo vamos a llamar e mayúscula. Para el caso del g sub 1, 2 lo vamos a denotar por f mayúscula, y para el caso del g sub 2, 2 esto g mayúscula. Entonces podremos reescribir esta expresión de esta forma, ¿no? Y ya obtenido esto, pues podemos sacarle raíz cuadrada e integrar. Entonces, al integrar esta expresión, pues estaríamos obteniendo la longitud de la curva. Aquí indicamos, observamos que en particular e, f y g son funciones diferenciables, tal como indica la definición de métrica riemanniana, y corresponden a estos productos puntos. La matriz, como sabemos, todo producto interno tiene una representación matricial, pues la matriz que obtendríamos sería esta A, que pues tendría esta forma. Vamos a ver ahora un ejemplo particular en donde calcularemos la primera forma fundamental para el caso de la esfera de radio 1. Para ello vamos a considerar esta parametrización que estamos viendo en pantalla, y la regla de correspondencia es justamente esta. Entonces tenemos la esfera, los vectores base y el espacio tangente. En realidad hay que notar que el espacio tangente tiene que considerarse de una manera muy pequeña. O sea, aquí los vectores tangentes y el espacio tangente se ve muy grande, pero en realidad habría que imaginarlos como en la imagen del planeta Tierra que vimos. O sea, tenemos la esfera y el espacio tangente, pues tenemos que imaginarlo así muy 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 pequeño, de tal forma que si nos paramos ahí, en este punto, pues sea indistinguible un plano de la superficie de la esfera. Entonces es la manera correcta de imaginarlo. Y bueno, vamos a considerar esta parametrización y a calcular los coeficientes de la primera forma fundamental. Tenemos que la base del espacio tangente está dado por este par de vectores, y para calcular los coeficientes e, f y g, pues hacemos los productos puntos con las respectivas derivadas parciales. Para el caso de la derivada parcial de x respecto a θ, esta derivada es igual a este vector, y para la parcial de x respecto a phi es igual a este otro vector. Al proceder a hacer el producto punto, para el primer caso, el g sub 1, 1 es
bueno, se puede hacer mentalmente y verificar que nos va a dar 1. Para el caso de f o g sub 1, 2 nos va a dar 0. Para el caso de f, como el campo del espacio vectorial son los reales, entonces va a ser, estos dos son los mismos, g sub 1, 2 y g sub 2, 1 son los mismos. Y para el caso de g sub 2, 2, al hacer el producto punto, nos va a quedar coseno cuadrado de teta. Aquí hay un error, aquí dice h, pero tendría que ser phi, y esta parcial tendría que ser respecto a phi. Donde está h es en realidad phi. Y pues salvo este error, pues habríamos calculado la matriz, que sería 1, 0, 0, coseno cuadrado de teta. Podemos observar también que pues, cada entrada se trata en efecto de una función diferenciable. Entonces, podríamos ya, con ayuda de estos coeficientes, poder medir ángulos y longitudes, ¿no?, de curvas en la esfera. Si observan, la matriz es distinta a la que tiene el espacio R2. Hay que recordar que el espacio R2, su matriz era la identidad. Entonces, al tener matrices que representan al producto, bueno, la primera forma fundamental, al tener matrices distintas, pues quiere decir que medir en el espacio R2 es distinto a medir en una esfera. Vamos a ver otro ejemplo donde se mide de una forma distinta al de la esfera. Ahora vamos a considerar al cilindro de radio 1 con esta parametrización. De igual manera, el espacio tangente es generado por este par de vectores y podemos proceder a calcular los coeficientes de la primera forma fundamental. Para ello necesitamos las derivadas parciales de x respecto a phi y h. La derivada parcial respecto a phi es esta, es sencillo calcularla, y la parcial de x respecto a h es esta otra. Al hacer el producto punto y calcular los correspondientes coeficientes, vamos a obtener estos valores. En consecuencia, la matriz que representaría la primera forma fundamental en el cilindro, pues va a ser la identidad también. Y justamente es esta la matriz que se usa para medir en el espacio R2. Y esto significa que medir en el espacio R2 es lo mismo que medir en un cilindro. Más adelante, cuando veamos el tema de isometrías, vamos a profundizar en esto. Quizás es un poco contraintuitivo porque uno a priori pensaría que pues medir en el plano sería distinto a medir en el cilindro, pero estamos viendo que no. Y bueno, no voy a adelantar en eso, simplemente decir que cuando sucede esto, pues tiene un nombre especial y vamos a profundizar en ello más adelante.
Podemos usar la primera forma fundamental para poder calcular áreas sobre superficies. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una superficie y fijamos un punto en ella y podemos hacer pasar las curvas coordenadas que cruzan por el punto en consideración. Por otra parte, podemos considerar también a los vectores tangentes, que serían tangentes a las curvas coordenadas, y fijarnos en otros puntos que correspondan a un pequeño cambio en la variable u y en la variable v. Entonces, sobre la superficie se nos formaría una especie de rectángulo que tiene estos vértices y pues va a tener cierta área R, ¿no? Por otra parte, estos vectores tangentes determinan un rectángulo también, cuyos vértices serían estos. Y podemos notar que cuando el cambio de la variable v, es decir, delta v y delta u, cuando son pequeños, entonces este punto se aproxima a este punto se va a aproximar a este punto y este punto se va a aproximar a este punto. Entonces, el área de esta región R, cuando los deltas delta v y delta u es pequeño, pues se va a aproximar al área que determinan estos vectores tangentes, ¿no? El rectángulo que se forma con la ayuda de estos vectores tangentes. Y sabemos nosotros que podemos, con el producto cruz, calcular esta área. Y se calcularía de esta forma, que por propiedades del producto cruz podemos reescribir de esta forma. Ahora, al considerar delta v y delta u muy pequeños, pues podemos integrar sobre esta región y calcular el área, ¿no? Una vez obtenida la expresión para el área, que era esta, podemos expresarlas en términos de la primera forma fundamental. Y para ello vamos a recordar una propiedad que se cumple en los vectores que están en R3. Y esa propiedad es esta que se muestra en pantalla. Si nosotros aplicamos este resultado a la integral que obtuvimos, entonces podemos expresar esta norma, que sería el producto cruz del vector tangente en dirección u, producto cruz con el vector tangente xv, su norma al cuadrado. Al usar este resultado, pues vemos que se puede expresar en términos de la primera forma fundamental y obtendríamos esta igualdad, ¿no? Que pues es un poco más fácil de recordar, que esta expresión es igual a E por G menos F al cuadrado. Por lo tanto, el área de cierta región sobre la superficie puede ser calculada con esta expresión.